Buenas tardes. Buenas tardes a Estamos todos. de nuevo, no en vivo por primera vez. ¿Por qué no andaba? Bueno, no importa. Acá estamos. Vamos a arrancar como si estuviésemos en vivo. Como si, claro, salvo que no vamos a esperar que ustedes nos respondan. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Cuando reciban este video, lo van a ver, ¿sí? Lo van a ver. Y cuando empiecen a jugar, porque la idea es que puedan jugar, nos van a mandar al WhatsApp mío o el de Alan las palabras en forma ordenada. En el orden que lo vean acá, ¿no? Sí. No hagan trampa. No hagan trampa, pero me van a mandar las 10 palabras, pero de forma ordenada según la imagen que vamos a ver ahora. Dale. Vamos al juego nuevamente. Un poquito cambiado porque teníamos el chat. Bueno, adivina la palabra. Adivina la palabra, esa no es la primera palabra. Ustedes tuvieron que completar 2 versículos con 10 palabras. Bueno, esas 10 palabras las tienen acá en la mente, ¿sí? Bueno. Y las tienen en Lucas 5, 31, 32. 5, 31 y 32, ahí también las pueden buscar. Entonces, miren esa imagen y me dicen, ¿qué palabra representa esa imagen que estamos viendo en pantalla? Así coordinamos por allá. Vamos a arrancar por allá. Dale. Ahora. El video al revés. Tiempo. Tiempo. Vamos con la ¿Decimos cuál es? siguiente. ¿No les decimos cuál es? No. Ah, bueno, listo, que adivinen con... les va a costar. Siguiente. Vamos con la siguiente. Esta es fácil. Esta es fácil, sí, es mucho más sencilla. Miramos la imagen y vemos a ver qué palabra nos representa esa imagen, ¿sí? ¿Qué palabra? Vamos con la siguiente. Uy, esto es más complicado de lo que pensé. Bueno, esta es fácil también. Hay una palabra. Sí, esta es casi directa, así como... Sí, esta es muy fácil, como ¿eh? trompada. Así que bueno, acuérdense, anotan en orden, ¿sí? Y nos mandan para saber que jugaron, ¿sí? Que jugaron y que lo hicieron de forma correcta. Dale. Uy, qué fácil que está esto, Alan. Bueno, ¿qué representa esta imagen? Y está fácil, ¿eh? Es una palabra muy fácil porque la estamos viendo ahí. Sí, está muy directa, sí. Muy contemporánea esa. Dale, a ver. Esta nos puede llevar a pensar un poquito. Porque ahora ya no es todo como se ve en esa imagen. De hecho, hay varios que probablemente jamás hayan visto uno de esos aparatos funcionando. Creo que más de uno no sabe lo que es un tubo. Bueno, esa también está muy fácil, ¿eh? Así que es una de las palabras. Esa está re fácil y lo pueden ver ahí, en el medio. Tiene una pequeña trampa, ¿no? Exactamente. Porque Esta palabra es un plural que tiene que ver con esto, pero acuérdense que estaba entre lo que resolvieron. Vamos con la siguiente. ¿Pasó? Esta está un poquito complicada, pero sí pueden mirar bien ahí Pueden qué, buscar, sí. qué tienen los chicos en las No manos. son veganos. No son veganos. Están muy saludables ellos, Sí, Alan, puede comen ser. verduras, entonces quiere decir que están ti. Vamos con la siguiente. A ver. No pasó. Esta Esta es tiene que ir al baño, complicada. tiene ganas de ir al baño. Bueno. Y bueno, esta es un poquito complicada, pero la van a sacar porque ellos tienen la de ir al baño, ¿sí? Ellos tienen la de ir al baño. Cuando les abren la puerta. Estamos en la gloria. Bueno, dale, vamos con la siguiente. Esta también está facilísimo, ¿sí? ¿Están todos qué? Bueno. Con COVID. Están En cuarentena. Están todos en cuarentena, pero bueno, ahí vemos una imagen muy clara, ¿sí? Así que la van a sacar también enseguida. Vamos con la siguiente. Esta no Esta es la última, ¿eh? Y si sacan esta, te digo que le damos la copa. A la copa.
Esta tiene una trampa, Pues si ¿sí? sacan esta, sí. Bueno, le va a faltar una. Si sacan una sola, le falta Sí. pero bueno, vuelvo a repetir. Pero puntos extras si nos explican la relación. Porque si nos dicen cómo llegaron a qué palabra es. Sí, muy bien. Bueno, les vuelvo a repetir. Si miraste el video, hace una lista con las palabras en orden que encontraste en cada imagen y se la mandas a Alan o a mí. ¿Sí? Ujú. Es muy importante para nosotros porque vamos a saber que hiciste, que viste el video video, e por hiciste el supuesto. juego. No ¿Sí? pasamos por la tabla ahora que no sé si lo alcanzan Bueno, a vamos ver. a mirarla. A ver quién cumplió. Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque primero vamos a ver quiénes son los que están cumpliendo, ¿sí? Es muy importante. No es un castigo, es un ánimo para todos los demás, para que vean que hay gente que está haciendo lo mismo que ustedes, el mismo esfuerzo. ¿Sabes, Alan, lo que pensaba? Que arrancamos el 4 de abril y hay gente que desde ese día viene participando constante, haciendo cada desafío y hasta ahora. Casi 30 desafíos ya. Sí, Casi la 30 verdad desafíos. que los animamos a que sigan y que le pongan todo, ¿eh? Ujú. Les recuerdo a los que se sumaron, los últimos que se sumaron, que bueno, una es Cande, el otro es Isaías y Lourdes. Para obtener el premio tenemos que cumplir con los 8 desafíos, ¿sí? No puede faltar ninguno, tienen que cumplir con los 8 desafíos. Bien. Hablando de desafíos, vamos al desafío de esta semana, Dale. que es parte de la razón por la cual decidimos hacer esto grabado, para que lo puedan ver bien, porque si Dale. no A ver. se va a perder. A ver cómo Vamos. trabajaron ellos. Ellos dicen que no lo lograrás, no eres de los que tienen cualidad. Miran abajo y piensan que loco estás soñando, pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial. Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante. Ve por tu sueño, agarra la bendición. No tengas miedo, eres un hijo de Dios. No te detengas, aunque te enfrente un león. Mira hacia arriba, ahí está tu dirección. Tuya es la responsabilidad. Si quieres al destino arribar, mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar. Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante. Ve por tu sueño, agarra la bendición. No tengas miedo, eres un hijo de Dios. No te detengas, aunque te enfrente un león. Mira hacia arriba, ahí está tu dirección. Ellos dicen que no y Dios dice que sí. No pongas atención lo que hagan de ti. Guarda tu corazón con tu vista en Jesús. Mateo. Mateo era un discípulo, uno de los 12 discípulos del Señor Jesús. Pero Mateo, antes de seguir al Señor Jesús, tenía otro nombre y se llamaba Leví. Leví era una persona que trabajaba como cobrador de impuestos. En la ciudad donde ellos vivían era obligatorio pagar los impuestos, como hoy. Entonces Mateo se aprovechaba de esa situación. Mateo
no cobraba lo que tenía que cobrar, sino cobraba un poquito más, o sea que robaba. Y lo feo de esto es que le robaba a su propia ciudad, a su propio pueblo. Y esa ciudad era judía. Para los judíos, eso de cobrar un poquito más era un robo, o sea que lo señalaban como un pecador, porque robar es pecado. Entonces, los publicanos, que son los cobradores de impuestos, eran mal vistos, porque robaban. Pero en un momento de la historia, el Señor Jesús pasó por donde estaba Mateo, ya le vi, y le dijo, sígueme. Y Mateo la Biblia dice que Mateo lo siguió, dijo que dejó todo, o sea, dejó de robar, dejó de cobrar impuestos, dejó de trabajar solo para seguir al Señor Jesús. Pero no solamente dejó eso Mateo, sino que dejó todo lo que él tenía planeado, porque tenía un sueldo fijo y además de eso tenía lo que él robaba, o sea que era una persona rica. Y él dejó todo eso para seguir al Señor Jesús. No te detengas, aunque te enfrente un león. Mira hacia arriba, ahí está tu dirección. Ahí estamos. Como siempre, antes de comenzar a compartir, vamos a orar. Y la oración es de un voluntario. Así que vamos a orar a través de la llamada, ¿no? Señor, gracias por un día más de vida. Gracias por todo lo que estás haciendo últimamente, por todo el esfuerzo, por todos los milagros, por apoyarnos, por estar de nuestro lado, por escucharnos, por estar siempre a pesar de todo. Te pido también que bendigas a todos los presentes, que bendigas a los jóvenes de Conectados con Cristo. Y también te doy gracias por Sofía y Alan, porque a pesar de todo lo que estamos atravesando, de la pandemia por la cual estamos pasando, que es una desgracia lamentablemente por lo que estamos pasando, pero a pesar de todo eso, Sofía y Alan siguen de pie, esforzándose para que nosotros, los jóvenes, sigamos tu camino, sigamos escuchándote, aprendiendo de ti, alabándote, escuchando de tu sabiduría. Y la verdad que es lo más importante en este tiempo, es que sigamos tu camino. Y creo que esto es gracias a ellos, gracias a todos. Así que te pido gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, ahí se habrán dado cuenta que fue Agustina. Gracias. Así que bueno, vamos a pasar al mensaje. Hoy tenemos otro discípulo de conocidos, por decirlo así, como Mateo, que era un hombre relativamente conocido porque escribió el libro, uno de los evangelios. Hoy vamos a compartir de otro nombre que les va a sonar, es Tomás. Que no es Tomás el que tocaba el bajo con nosotros el año pasado. Sí, eso exactamente estaba evitando decir. Bueno. Tomás es un discípulo que comúnmente se lo conoce como el incrédulo. Qué locura pensar que a uno de los 12 discípulos del Señor, que una de las personas que Dios eligió y Jesús seleccionó en esta tierra para llevar su ministerio después de que Él resucitara y fuera al cielo, lo recordemos como el incrédulo. ¿No? ¡Qué locura! La realidad, ¿saben? Es que
fue culpa suya. No creo que sea porque realmente haya sido incrédulo, sino que dijo una frase que quedó grabada, es extraña y quedó grabada, donde él dice literalmente, si no veo y no pruebo y no hago esto, yo no creo. Y bueno, le quedó. Es como las personas que, no sé, estornudan una vez adelante de todo el mundo y por el resto de su vida se llama estornuditos. Pero bueno, la realidad es que no era tan así. La realidad es que no era, no, lo que tenemos en la Biblia, tratado sobre él, no da la pauta de que realmente haya sido alguien que no creía. Sí, sí, nos da la pauta de otra característica que aflora cuando lees, es que era aparentemente bastante pesimista. Era el emo del grupo. No sé si se vestía de negro, pero sí era bastante pesimista y sí veía negro cada vez que miraba hacia adelante. En los evangelios, en 3 de los evangelios, aparece solamente nombrado en la lista de los discípulos. Y Juan, que es este que está pasando acá arriba, ¿ven? Para el otro lado, ahí. Juan sí explica un poquito más, lo mismo que pasó con Mateo, y aparece 3 veces, vamos a mencionar 2. Una de ellas, obviamente, la que estamos pasando arriba para que se les quede grabado de acá a que terminemos de hablar. Y la otra es un momento muchísimo antes. Vamos a leer Juan, capítulo 10, versículo... esperen que ya lo perdí. Versículo 14 era. A ver. No, no perdí. No era el 14. Perdón. Juan 10, les digo bien, pero había memorizado y no lo marqué. Bueno, estas cosas pasan. Hoy todo fue para atrás. Acá arriba. Era Juan 11, perdón. 11:16. 11:16 es la interesante para leer. Perdón, no era 10, era 11. ¿Cuál es la escena? ¿Cuál es la escena? Sí, muy rápido. Esto es versículos antes de otra escena súper mencionada, reconocida de la Biblia, que es cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro. ¿Se acuerdan? Esa persona que vivía cerca de Jerusalén, donde Jesús se había quedado en la casa de él, que tenía 2 hermanas que también repercuten en la historia. Se había quedado muchas veces en esa casa y la Biblia da a entender que había entablado una amistad con esta persona que se llamaba Lázaro. Pero llegado un momento, Lázaro se enferma. Cuando el Señor estaba lejos de Jerusalén, estaba en otra zona, trabajando, predicando, y según lo que dicen los evangelios, dando a entender que le iba bastante bien en el ministerio. Los discípulos estaban disfrutando de ese tiempo, en contraposición a el lugar donde vivía Lázaro, que estaba cerca de Jerusalén, donde la gente lo quería matar. ¿Sí? Ahora, estando del otro lado del Jordán, dice la Biblia, en esta zona donde el Señor estaba predicando, Lázaro enferma y las hermanas mandan a avisarle a Jesús. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús confiaba en ellos y que Jesús lo podía sanar. Y hay toda una escena muy interesante ahí, porque dice que cuando le avisan y Jesús entiende que Lázaro iba a morir, en lugar de salir corriendo para ir a sanarlo, se queda, dice, 2 días más en ese lugar. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Lázaro iba a morir y que él iba a ir a resucitarlo. Jesús sabía lo que iba a pasar. Entonces, los discípulos no terminan de entender lo que está pasando, porque el Señor se queda, pero bueno, la cuestión es que hay un momento ahí de incertidumbre. Pero pasan 2 días y el Señor dice, vamos. ¿A dónde vamos? A Jerusalén. Pero en Jerusalén te quieren matar. Eso lo sabían todos. Y entonces Jesús les explica, no, vamos a ver a Lázaro. Bueno, pero Lázaro está muy cerca de donde te quieren matar, pensaban todos. Ya lo sabía del primero al último esto.
Entonces Jesús les explica que Lázaro en realidad había muerto, que lo iba a resucitar. Y en ese momento hay una frase increíble de Tomás, que está en el versículo 16. Cuando se dan cuenta que Jesús va a ir y que no lo pueden cambiar de opinión, dice Tomás esto. Tomás, llamado Dídimo, ahora les explico, a sus condiscípulos, dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Hermoso. ¿Ven lo que digo que era pesimista? A ver, Tomás vio la situación, Jesús le estaba diciendo que iban a hacer un milagro. La realidad es que le dijo eso, pero analiza todo y dice, ¿a dónde vamos? Vamos a Betania. Betania está cerca de Jerusalén, realmente estaba cerca. Dice, ahí a Jesús lo quieren matar, lo van a matar. Lo van a matar. Y atrás morimos nosotros. Pero lo que es increíble es que a pesar de que interpretó eso, él dice, vamos. Claro, Vamos. a morir. Vamos a morir con él. Él no dice, vamos, tal vez lo matan a él y nosotros zafamos. Vamos a morir. No dice, vamos, que Jesús ya logró escapar de los sacerdotes en situaciones anteriores. Es cierto, esto ya había pasado. Lo habían querido apedrear y Jesús se les había escapado prácticamente de una manera medio milagrosa. Y no pensó, Jesús va a solucionar la vuelta. Dijo, vamos a morir. No pensó, vamos a Betania y nadie se va a dar cuenta. Dijo, vamos a morir. Pero a pesar de eso, dijo, vamos. Y eso nos da muchas cosas a entender de Tomás. Que no era una persona que no creía en Jesús. Al contrario, era una persona que probablemente lo amaba tanto que no imaginaba cómo podía ser una vida después de que Jesús muriera. Entonces, por un lado, es terriblemente pesimista lo que dice. Pero por otro lado, también denota la necesidad que él tenía de estar con Jesús. Dijo, si él muere, yo también. Yo tengo que morir al lado de él, porque lo que quiero es estar al lado de Jesús. Así que ven cómo se va borrando un poco la idea de el incrédulo. No era el incrédulo, era alguien que realmente quería seguir al Señor, quería estar al lado del Señor. Y a pesar de que veía todo negro, lo seguía. Y era más fuerte el amor que tenía por Jesús que el pesimismo terrible que pudiera tener. Ahí les comento un detalle, dice que se llama Dídimo. Dídimo significa gemelo, así que seguramente tendría algún hermano o hermana, no sé. Pero no se dice nada más, solamente está mencionado acá. Vamos a saltar a la otra escena, a la del incrédulo. Vamos ahora a Juan 20. Vamos a leer desde el versículo 24. Después de que el Señor resucitó, imagínense lo que debe haber sido para Tomás, para la persona que dijo, vamos a morir con él, que al Señor lo matan y a él no. ¿Dónde podemos ver que realmente esto lo afectó? Bueno, hay unos versículos antes de lo que vamos a leer. Dice la Biblia que los discípulos se juntaban, estaban escondidos en una casa con las puertas cerradas, estaban todos muertos de miedo, pero Tomás no estaba. Y probablemente eso tenga que ver con cómo le pegó, cómo le afectó el hecho de que el Señor muriera y que él, en lugar de haber ido a morir, como había dicho, se había escapado como todos los demás. Debe haber sido un momento duro para una persona que tenía esta idea en la cabeza de estar con el Señor. Así que cuando los discípulos se juntaban, él no estaba con ellos. Y en ese momento que él no estaba, el Señor se les aparece. Y cuando el Señor se les aparece, les muestra y todos los discípulos ven. No es un detalle menor que dice que el Señor les muestra las manos, les muestra las heridas. Se los mostró a todos. Ojo, ahora van a ver por qué. A todos les mostró las heridas y las manos. Y ellos creyeron. Entonces van a contarle a Tomás. Versículo, ahora sí, Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, de vuelta, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Ven? Él no tuvo la oportunidad de verlo. ¿Por qué? Porque estaba, no sé, solo. No quería encontrarse con nadie. Estaría sufriendo a su manera. Pero por eso se perdió un momento especial. ¿Cómo sigue la historia? Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto.
Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Acá está el apodo, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué es importante acá? Y el resto habían visto esto. Ellos habían creído porque habían visto exactamente lo mismo. Muchas veces le echamos la culpa a Tomás y lo ejecutamos como la persona que no creyó que el Señor había resucitado. Pero si leen los versículos que están antes, las escenas que se relatan antes, cuando el Señor resucitó, los primeros que lo vieron fueron las mujeres. Las mujeres fueron y le contaron a los discípulos y los discípulos no creyeron. Después de eso, el Señor se apareció, dice, a los que conocemos como los discípulos de Maús. Esas dos personas que pueden haber sido dos hombres, pueden haber sido una pareja que iban caminando y el Señor se les para al lado y durante todo el camino les explica cómo lo que tenían de la Biblia en esa época ya decía que Jesús, que el Hijo de Dios tenía que venir a este mundo, tenía que morir y tenía que resucitar. Y ellos durante todo el camino no se dieron cuenta hasta que Jesús parte el pan en la comida. Y esas dos personas, cuando entendieron que habían estado con Jesús, van, corren a los discípulos y le dicen, vimos al Señor. Y la Biblia aclara de vuelta, ellos no creyeron. Así que no era un tema de Tomás, era algo imposible o muy difícil de asimilar para la mente humana. De hecho, era algo loco. Era incluso loco para aquellos que creían en las escrituras y lo que Dios había hecho con anterioridad, porque siempre que alguien resucitaba, había alguien que lo resucitaba. Claro. Y Jesús resucitó por el poder de Dios, directamente, porque Dios aceptó el sacrificio. Así que era inconcebible para la lógica que podían tener, incluso para lo que podían saber, que eso sucediera. Así que Tomás dice, necesito evidencia. Necesito la misma evidencia que tuvieron ustedes. Ustedes vieron las heridas en las manos, vieron las heridas del costado. Yo quiero lo mismo. Yo quiero eso también. Seguimos leyendo. 8 días después, 8 días más tardó, debe haber estado Tomás escuchando del resto de los discípulos esto, pero es cierto que lo vimos, que sí, que no, que sí, que no. Ahora estaba con ellos, 8 días después. Estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ahora sí se lo encuentra. Ahora sí se lo encuentra. Pero miren, Jesús sabía lo que había pasado antes. Jesús siempre sabía, siempre supo todo. Pero ahora también sabía las palabras de Tomás. Entonces le dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, ¿no? Le muestra las manos, y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Saben? Esta es otra de la parte por la cual le dicen incrédulo. Pero no, el Señor no lo estaba retando. El Señor estaba dando con paciencia, como hace muchas veces con nosotros, con paciencia le estaba dando las evidencias que él necesitaba para seguir adelante con el ministerio. Y miren cómo, y se da vuelta ahora. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Saben? Es increíble lo que Tomás le responde. Porque Señor reconoce la autoridad. Dios reconoce que tiene, que es, literalmente, ¿no? Que es Dios el que está parado delante de ellos. Frases como estas hay pocas. Hay pocas. Podemos recordar Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero incluso cuando pasa eso, Jesús le responde que Dios le reveló eso. Y en este caso no dice algo así. En este caso salió de adentro, salió de él. Así que miren la contraposición. Incrédulo, al contrario. Cuando vio, le costó creer. Estaba sufriendo. Estaba dolido porque había perdido a su maestro. Pero cuando lo tuvo adelante, dijo, ya no era el maestro. Era el Señor, que es muchísimo más. Jesús les había dicho, primero Señor, después maestro. Entonces, vos sos mi Señor. Y también sos mi Dios. Creyó, pero hasta con la última fibra de su ser.
Y versículo 29, que es el que tenemos arriba, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y con esto, con esta reflexión vamos a cerrar. Los que no vieron y creyeron. ¿Saben? Si sacás eso de contexto, si lo sacás totalmente de contexto, y estás estudiando Tomás y estás buscando decir que era incrédulo, agarrás eso y decís, está hablando del resto de los discípulos. Pero eso no es cierto, porque los discípulos vieron para creer también. Los que no vieron y creyeron no fueron ninguno de los 12 que estaban ahí, 11 que estaban ahí, porque no estaba Judas. No fue ninguno de los discípulos. Los que no vieron y creyeron fueron los que vinieron después. Todos aquellos que creyeron por la predicación de los discípulos. Todos aquellos que a través de la historia creyeron porque escucharon las palabras de Dios que quedaron escritas en este libro. Todos aquellos que es una lista interminable, que aún no ha terminado, que no sabemos cuándo se va a cerrar, pero que nos incluye a nosotros. Nosotros somos esos bienaventurados, esos súper felices que no vieron y creyeron. ¿Por qué? Porque Dios recompensa la fe. Y la Biblia dice que cuando estás viendo no es por fe. Por fe es cuando confías en lo que Dios dice. Y esa es la situación nuestra. Entonces, Tomás, por un lado, no era el incrédulo. Era pesimista, sí. Veía todo horrible. Veía todo horrible. De hecho, incluso cuando le vinieron a decir que el Señor había resucitado, vio lo más negro posible y dijo, me está mintiendo. Necesitó evidencias, estaba dolido. Sí, era igual a nosotros. Era igual a cualquiera de nosotros en una situación similar. Pero ¿qué nos deja? Bueno, nos dejó este versículo que tenemos arriba. Le dio pie, le dio la oportunidad al Señor a decir, bienaventurados todos los que después de ustedes van a creer sin tener esta posibilidad. Van a disfrutarlo muchísimo más. Porque cuando en el cielo, cuando estemos con el Señor y veamos, vamos a ver, no por evidencia, sino la realidad de lo que ya creímos. Y eso va a ser increíble. Va a ser mucho mejor que confiar por haber visto. ¿Y qué más nos deja Tomás? Bueno, el hecho de que el Señor nos tiene paciencia. Que a pesar de que a veces somos como Él y vemos lo peor de la situación, y que cuando el Señor nos dice, tenés que salir en el ministerio y lo primero que decís es, la puerta está cerrada con llave. Que muchas veces somos así, ¿no? Que el Señor le tuvo paciencia y le dio las evidencias que necesitaba. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Que a pesar de cómo seamos y de que nuestra forma de ser nos tire para atrás, nos frene, sea un obstáculo, Dios aún así nos puede usar. Dios aún así nos tiene paciencia, Dios aún así nos da las herramientas, las evidencias que nos hacen falta para llevar el ministerio, el trabajo, la misión que tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Oramos para terminar. Dios, te damos gracias una vez más por la oportunidad de abrir tu palabra, de escuchar tu voz a través de ella. Te damos gracias, Señor, porque tú abres las puertas necesarias para que tu mensaje se transmita. Tú abres los corazones necesarios para que la palabra llegue a lo más profundo y que pueda penetrar el corazón y romper el corazón más duro, como dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no depende de nosotros, no depende de nuestras cualidades, de nuestra forma de ser, sino que tú nos capacitas y tú te encargas de todo lo necesario para que podamos llevar adelante las tareas que nos encomiendas. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que es conocerte. Te damos gracias porque realmente estás acompañándonos a cada momento y por todas las cosas que podemos disfrutar estando a tu lado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vamos despidiendo de esta transmisión extraña, no transmisión, grabación. Esperamos que lo puedan ver, que hagan el juego, que no hagan trampa, que nos avisen. Hoy porque no tenemos feedback acá. Así que
y después todo sigue normal. Y después sí, Desafío todo sigue y nos normal. volvemos a encontrar, si Dios lo permite, el próximo sábado. Así que bueno, no bajen los brazos, ¿sí? Sigan con las mismas ganas de siempre. Y bueno, vamos a seguir de este lado. Les mandamos un beso y bendiciones para toda la familia. Chao, chicos. Chao. Nos estamos viendo, grabando, saludando.